Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto y un privilegio poder eh, reunirnos por este medio y poder compartir con la ayuda del Señor una pequeña porción. Eh, Quiero invitarle que abra su Biblia y que lea y que busque el libro del Génesis, el capítulo 22. Y dice Génesis capítulo 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Haré que pueda ser una palabra y un consejo que venga de parte de ti y que nos edifique, Señor. Te bendecimos, te honramos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema es eh, usted, ¿qué le responderá a Dios? ¿O cuál será su respuesta a Dios? Es muy importante recordar de que Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos y que fue sacado de un ambiente para lo cual Dios quería preservarlo. Y no solo quería preservarlo, sino también quería hacer de él una gran nación. Dios tenía un plan para Abraham, tenía un propósito para Abraham, pero es muy importante saber que todo plan y todo propósito de Dios en nuestras vidas va a tener que pasar por situaciones, esto es un proceso para nuestras vidas. Abraham pasó por un proceso en el cual uno de los aspectos más relevantes o más importantes en su vida fue aprender a esperar, aprender a tener paciencia, aprender a que aunque las cosas pareciera que no iban a suceder, tenía que aprender Abraham a confiar en el Señor. Y en ese sentido, muchos conocemos la fe, ¿verdad? Conceptualmente, o lo que la palabra nos dice, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, creo que casi ninguno puede decir que de su corazón, de su interior, ha brotado una fe, porque esa fe realmente quien la construye o ayuda a que sea, a que nazca en nuestras vidas es el Señor mismo. Y nosotros lo podemos ver justamente en la vida de Abraham. Abraham es sacado, es eh, por una orden del Señor, por un mandato del Señor, algo muy importante, la obediencia. Abraham tiene las características de un hijo que es obediente, y aunque a pesar que en el proceso cometió algunos errores, sin embargo, en aquellos puntos o en aquellos momentos que eran cruciales para Abraham, para hacer la voluntad del Señor, este fue obediente. Primero vemos que Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos, fue sacado de su tierra y de su parentela a una tierra que él no conocía, a una tierra que no sabía su ubicación, no sabía las condiciones de esa tierra, no sabía qué le esperaba en ese lugar cuando llegara, no sabía a quiénes iba a conocer, no sabía a qué se iba a enfrentar, no sabía nada, y se fue con la única convicción de que Dios iba a tener el control de todo, de que Dios
lo iba a llevar a lugares, lo iba a pasar por situaciones y que él iba a estar siempre dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Entonces, uno de los aspectos más relevantes que vemos en el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas. Fíjese que hay algo muy importante aquí porque este capítulo inicia con una especie de relato acerca de un antecedente y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Y qué cosas habían sucedido? Bueno, primero Dios había dado una promesa a Abraham. Habían sucedido muchas más cosas, pero lo más que está a la vista es la palabra que Dios envió a Abraham y le dijo que Dios iba a hacer de Abraham una gran nación, que él iba a ser padre de multitudes, etcétera. Esta palabra llega en un punto en el cual ya no hay posibilidades de poder engendrar, en el caso de Abraham, y en el caso de su esposa, no hay posibilidades de concebir. Y llama mucho la atención porque en cuántas situaciones Dios nos ha encontrado en ese contexto que nosotros creemos, pensamos, sentimos y en lo natural hay muchas cosas que son imposibles. En lo material, en lo físico, muchas cosas son imposibles, aún en la salud. La medicina puede decir que no hay solución, que no hay arreglo, que únicamente hay que esperar. Y en cuanto a ese tema, pues es muy importante saber que Dios tiene los medios, tiene los mecanismos y tiene el tiempo trazado para nuestras vidas. Es una bendición que nuestra vida tenga un fin, un límite. ¿Por qué? Porque si no, nosotros viviéramos seguramente en una agonía constante. ¿En qué sentido? De querer tener una vida agradable al Señor y muchas de las veces o en muchos aspectos o en muchos episodios de nuestras vidas eso es muy difícil, cuesta. Nuestra naturaleza puede hacernos desviar y lo mejor es estar más cerca del Señor. Por lo tanto, ese límite que Dios ha puesto en nuestras vidas es una bendición. No obstante, Abraham había recibido una promesa, había recibido una palabra y esta palabra era difícil que se pudiera hacer una realidad. Por eso fue necesario que Dios construyera en la vida de Abraham esa fe que él necesitaba para creer. Y esa fe para creer que las cosas iban a suceder. Fíjese que hay una cuestión muy importante porque en la mayoría de promesas que Dios ha dado a sus siervos en la palabra del Señor, las ha dado y en la mayoría no ha dado una fecha, un tiempo o un plazo, sino que ha dado la palabra. Y esto es lo que a nosotros debe darnos esa confianza en el Señor, porque si Dios habla, entonces debemos estar seguros de que Él va a cumplir lo que ha dicho, lo que ha hablado. Muy importante es también que si Dios habla y da algún tiempo para que las cosas pasen, nosotros debemos esperar aún con mucha paciencia ese tiempo, porque cuánto pueblo se desanima por la desesperación, cuánto pueblo se desanima porque cree que el tiempo está pasando demasiado lento y que quizás las cosas no van a suceder. En Dios, la palabra que Él da es verdad, la palabra que Él da se cumple. Pero es necesario que nosotros también le demos la oportunidad a Dios de que construya la fe en nosotros. Porque nosotros solos no podremos. Podemos llenarnos de palabra, podemos llenarnos de presencia del Señor, del buscar de Él, pero si en nosotros no hay fe, si Dios no ayuda y si no le pedimos que ayude a que nazca esa fe en nosotros,
vamos a tener un alma agobiada, vamos a tener un alma desesperada, vamos a tener un alma que nos va a hacer tomar decisiones equivocadas a la ligera y eso eventualmente trae muchos problemas a los hijos de Dios. Entonces, fíjese que aquí dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué significa esto? Que ahora Abraham iba a ser probado para revelar la fe que había en él. Esta no fue una prueba para producir una fe, no, ya en este punto Abraham ya había adquirido cierto nivel de fe y por eso este versículo lo dice, que después de todo eso probó Dios a Abraham. Entonces, y dice que, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Fíjese que ese heme aquí, nosotros constantemente lo vemos también en los pasajes o en la vida de muchos siervos del Señor, aquí en la Escritura. Y este heme aquí denota muchas cosas. Primero, heme aquí es, Señor, aquí estoy para ser enseñado. Estoy dispuesto a ser enseñado. Estoy dispuesto a ser instruido. Estoy dispuesto a obedecer. Estoy dispuesto a rendirme. Pero antes de todo eso, estoy dispuesto a que tú me examines. ¿Y cuántos podemos acercarnos de esa manera al Señor y decirle, Padre, examina mi corazón, examina mi interior porque sé que hay cosas en mi vida que no me permiten avanzar, que no me permiten creerte, que no me permiten tener esa confianza en ti? Ayúdame porque mucho de mi naturaleza hace que yo caiga en desesperación, hace que yo cometa errores sin que yo los quiera cometer muchas veces. Y esto es algo muy importante. Hay algunos errores que podemos decir que son involuntarios. ¿Pero por qué son involuntarios? Porque nuestra mente, nuestro corazón está más llena de otras cosas que de Dios. Muchas veces nosotros estamos sumergidos en el afán, estamos sumergidos pensando en el futuro, estamos sumergidos pensando e imaginándonos cosas que no han ocurrido. Y en el mundo, el hombre natural ocupa un término que se llama sobrepensar. Y sobrepensar es aquello por lo cual el cerebro se mantiene ocupado. El cerebro se mantiene fabricando imágenes que no existen y que seguramente no van a existir. Y esa forma de sobrepensar hace que muchos estén enfermos, estén afanados, estén agobiados, no avancen en sus vidas. Porque, mire, nosotros como cristianos libramos una batalla desde nuestras mentes. Si nosotros no tenemos una mente gobernada por el Señor, una mente rendida a Dios, muchas cosas en nuestras vidas van a seguir igual o van a empeorar. Por eso es muy importante que nosotros busquemos la sabiduría de Dios por medio de la palabra, porque en la palabra nosotros encontramos el consejo, la advertencia, la exhortación, la medicina, la solución. Entonces, si tenemos este recurso a nuestro alcance, la pregunta es, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué la palabra siempre en la mayoría del pueblo cristiano es el último recurso? ¿Por qué el buscar del Señor en la mayoría del pueblo cristiano también es la última alternativa, cuando debería ser nuestra única solución y nuestra única alternativa? Entonces, me llamaba mucho la atención algo que compartía el hermano Leo este domingo y él decía una verdad respecto a esto. ¿Cuánto pueblo se enfoca en buscar añadiduras y creen que las añadiduras son las bendiciones, cuando realmente la bendición es estar cerca del Señor?
cuando realmente la bendición es buscar, es estar bajo sus alas, es habitar bajo su abrigo. Pero ¿cuántos buscan o buscamos las cosas materiales y creemos que eso es la bendición? Claro que sí, muchas cosas pueden ser el efecto de una obediencia, porque el Señor es fiel y es justo. El Señor recompensa la obediencia, pero no necesariamente la obediencia debe ser ese activador de las eh, de todas aquellas o de todos aquellos beneficios que trae el ser obediente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo debo ser obediente por convicción, no por conveniencia. Que yo debo tener fe por convicción y no por buscar algo personal. ¿Qué significa esto también? Que yo debo aprender de que si he pasado por un proceso es porque Dios ha venido construyendo la fe en mi vida. ¿Cuántos nos hacemos la siguiente pregunta? Señor, ¿hasta cuándo va a parar esto? Señor, ¿cuándo vas a hacer un milagro? Señor, ¿cuándo tu mano benevolente se va a extender hacia mi vida? Y lo que Dios ha estado haciendo en todo este tiempo, hermano y hermana, es construir la fe en nosotros. Y una vez que esa fe sea construida en nosotros, tome en cuenta esto. Así como pasó con Abraham, esa fe va a ser probada. Y no necesariamente va a ser algo como lo que se le pidió a Abraham, porque vea una cosa, Abraham había sido sacado de Ur de los Caldeos, donde según la historia, según algunos comentaristas y según lo que la palabra revela, en este lugar se hacían sacrificios humanos y eh, era cotidiano que se hicieran sacrificios humanos a los dioses. Pero según lo que dicen los historiadores y también algunos comentaristas, era que los sacrificios humanos en estas tierras, que implicaba que se tomaba al humano, a la persona, y supóngase que este sacrificio se iba a ser presentado u ofrecido o sacrificado, perdón, por fuego. La persona era tirada así, viva. No tenía una oportunidad como para que, bueno, al menos eh, hubiera una espera o hubiera alguna especie de alivio o de consuelo para esta persona y sus familias. Esta persona era tirada y así viva. Pero fíjese que el sacrificio que Dios le pidió a Abraham acerca de su hijo iba a implicar de que primero iba a matar a su hijo. Y es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. No permitamos que el mundo entre a nuestras vidas. No permitamos que las tradiciones o las costumbres del mundo sean parte de nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros todavía ocupamos en nuestro vocabulario palabras que no deberíamos? Tal vez no son malas, pero no las deberíamos ocupar. ¿Cuántos de nosotros tenemos actitudes que como cristianos no las deberíamos tener? Entre nosotros como pueblo no deberíamos tenerlo, no deberían haber enemistades. Porque entonces, ¿cómo estamos hablando o cómo compartimos entre nosotros como hermanos acerca de los frutos del Espíritu? Pero leemos esa porción con mucha alegría, ¿verdad? Los malos frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, etcétera, benignidad. Pero ¿en cuántos del pueblo de Dios hay más frutos de la carne? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que estamos en la senda correcta? Porque fíjese que también Abraham
venía de cometer errores. Y esos errores, nosotros, el que más podemos ver, por lo que ahora también el mundo adolece, es el error que cometió de obedecer a un consejo que venía también de un corazón desesperado y que después la consecuencia o el efecto de ese error iba a ser histórico. Es decir, hasta el día de hoy se pagan las consecuencias de ese error. ¿No hubiera sido más fácil esperar el tiempo de Dios? Porque de todas formas, la promesa de Dios en el caso de Isaac se cumplió. ¿No hubiera sido mejor esperar el tiempo, evitar ese evento o ese paréntesis en la vida de Abraham en el cual se une a una esclava egipcia y esta esclava concibe un hijo de Abraham que es Ismael? Pero vea cómo es Dios de misericordioso, porque hemos aprendido también que Dios tuvo misericordia de Agar y también de Ismael, porque nosotros vemos en el versículo 2 que dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Será que Dios vio de menos a Ismael? De ninguna manera. Hasta el día de hoy, todos los descendientes de Ismael gozan de la bendición que Dios le dio a ese jovencito que estaba a punto de morir en el desierto. ¿Será entonces que Dios tiene misericordia? Sí, Dios tiene mucha misericordia y ha tenido misericordia para muchos de nosotros. Sin embargo, aunque esos errores forman parte de una vida o de nuestra vida, no significa de que esos forman parte del plan y del proceso que Dios está haciendo en nosotros. Porque fíjese que aquí en el versículo 2 vemos que Dios le habla a Abraham en función del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y Dios lo dice aquí, dice, toma ahora tu hijo. Estaba hablando de Isaac, pero recordemos que también existía Ismael, tu único. Pero recordemos que también estaba Ismael. Y aquí lo deja mucho más claro, Isaac. Entonces, ¿era necesario que Agar e Ismael ya no estuvieran con Abraham? Sí, era necesario. Y yo veo un patrón en la vida de Abraham de esta manera, de parte de Dios. Por ejemplo, Dios en su voluntad y en su plan perfecto con Abraham hizo que saliera de su tierra y de su parentela, porque seguramente su tierra o su parentela, su familia, su padre, su madre, sus parientes, quizás ellos iban a ser un obstáculo para el crecimiento de Abraham. No significa que todo Dios lo va a hacer así, pero es algo que nosotros debemos considerar en lo espiritual. ¿Cuántas cosas en lo espiritual Dios nos va a decir que las dejemos? O en lo personal, en lo interno, ¿cuántas cosas Dios nos va a decir o nos ha venido diciendo este año que recién acaba de pasar? Y quizás este año va a ser un año de consejo a nuestras vidas, porque Dios viene y nos dice, deja tu tierra y tu parentela, pero no nos está hablando de algo físico. Dios nos dice, deja a Agar y a Ismael, pero no nos está hablando a nosotros en este tiempo de algo físico, de una conexión con una persona, de una relación familiar. No nos está hablando de eso, nos está hablando de lo espiritual. Cuántas cosas nosotros debemos dejar para avanzar y para que ese no sea un obstáculo en la construcción de fe que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, aquí hay algo muy importante porque dice el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Isaac iba a hacer un sacrificio de verdad e iba a ser sacrificado a un Dios real. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacrificio en nuestras vidas debe ser de todo corazón. Un sacrificio puede llevar mucho esfuerzo, puede llevar limitarse de muchas cosas. Un sacrificio puede significar también sacar fuerzas de donde no las hay, porque fíjese que en el versículo siguiente dice que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Abraham probablemente era ya un hombre de 100 años, más o menos, y probablemente Isaac tenía más de 20 años, entre 20, 30 o quizás 40, porque dice acá que Isaac todavía era un joven. Entonces, generalmente la ilustración es imaginarnos a un Abraham caminando con un niño, con un jovencito, pero veamos algo muy importante. Abraham fue obediente y Abraham no le encomendó el mandato que Dios le había hecho a él a otros, porque Abraham tenía sirvientes, tenía ayudas que podían hacer venir y preparar los asnos, eh, proveerles de víveres o de alimentos para tantos días de camino, ropa, lo que fuera que Abraham hubiera necesitado en el camino. Sin embargo, vemos en primer lugar que Abraham comienza a hacer las cosas de una manera personal de parte de Dios. Ya no, o mejor dicho, Abraham no fue una persona que venía y hacía un chasquido de dedos y que todo se hacía por él. En este caso, Abraham escuchó la voz del Señor y diligentemente obedeció, pero para obedecer también se necesita acción. Y esa acción es la que como pueblo también necesitamos tomar. ¿Cuántos dejamos que otros oren por nosotros y no nosotros ponernos a la brecha y ser hombres y mujeres de oración, por ejemplo? ¿Cuántos disfrutamos de ver cómo otros adoran, cómo otros se meten en la presencia del Señor y nosotros no estamos dispuestos a meternos en la presencia del Señor? ¿Cuántos anhelamos compartir una porción bíblica, una palabra, pero no hacemos el esfuerzo? Y más allá del esfuerzo, porque en lo humano se puede hacer. Es decir, alguien toma como propósito este año venir, leer las escrituras, escudriñarlas, pero ¿cuántos van a tener la obediencia? Y más allá de la obediencia, también la disposición de querer y poderlo hacer. ¿A cuántos se les ha ofrecido un púlpito, por ejemplo, y lo han rechazado para compartir un mensaje breve, para compartir algo que seguramente va a ser de mucha bendición para el pueblo, porque hay pueblo que siempre está dispuesto a escuchar? Pero ¿cuántos han o hemos rechazado en algún momento esa oportunidad? Sin embargo, Abraham no dijo: ah, ya soy un viejo, ya soy un hombre de 100 años seguramente, ya no tengo fuerzas y para qué voy a hacer esto. Dios no, Abraham no puso ningún obstáculo, no puso ninguna justificante para no hacerlo. Abraham se levantó muy de mañana, hizo lo que tenía que hacer y comenzó a obedecerle a Dios en la nueva instrucción que Dios le había dado. ¿A cuántos este año Dios nos va a dar una nueva instrucción? Por eso es el tema de esta tarde. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta entonces a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Le vamos a responder como Abraham le respondió: heme aquí, y todo lo que esto implica, decirle a Dios: heme aquí, escudriñame, Señor, heme aquí,
estoy dispuesto a ser instruido, estoy dispuesto a ser obediente. Heme aquí, estoy dispuesto a aprender. Heme aquí, estoy dispuesto a seguir las instrucciones que tú me das, Señor. Y mire algo muy importante, porque Isaac había aprendido de su padre Abraham, porque no vemos a un Isaac. ¿Usted cree que Isaac, desde que salieron del lugar, no se había percatado que algo no estaba bien, que algo no cuadraba en esa ecuación, que el motivo por el cual iban a subir, iban a tener un viaje, iban a subir a un monte, pero el motivo por el cual lo iban a hacer, los elementos para cumplir ese objetivo no estaban? Yo no sé si usted alguna vez ha meditado en eso. Cuando Dios le ha dicho a usted que va a hacer algo, por ejemplo, y no hay ningún recurso necesario para que ese algo se dé, para que ese algo se materialice, para que ese algo se haga una realidad. Y usted va quizás como un Abraham saliendo de Ur y quizás desconociendo al lugar donde Dios lo va a poner o en la situación a donde Dios lo va a poner. Y ahora tenemos a un Isaac que sí sabe, en este caso, sí sabe a dónde va, saben a lo que van, pero no llevan los elementos para hacer eso. Solo llevan leña, pero no llevan sacrificio. Y el sacrificio mismo iba a ser Isaac. Claro que sí, más adelante todos se dan cuenta, Abraham, Isaac, Isaac sobre todo se da cuenta, pero no vemos a un Isaac que sale corriendo, sino que vemos a un Isaac que está dispuesto a cumplir la voluntad de su padre Abraham y también de su padre, el Dios Todopoderoso. Entonces, qué corazón más bello, y que aquellos que somos hijos, que son hijos, podamos tener ese corazón de que este año tratar de ser obedientes a nuestros padres, tratar, si el año pasado pues algo falló en la relación con nuestros padres, que podamos ser humildes y ser sabios y arreglar aquellas cosas que quizás como familia no las pudimos terminar bien en este año que recién pasó. O aquellos que necesitamos ser esos siervos en nuestras iglesias donde nos congregamos, ser esos siervos y llevar esa obediencia, y esa obediencia sin, sin cuestionar los por qué, los para qué, sino que simplemente que haya ese punto, esa obediencia en nosotros. Fíjese que iban a ir a un lugar a adorar. Dice al tercer día, el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a Dios. Y aquí el tema de la adoración es algo muy importante también. Abraham iba a ir a adorar a Dios, puesto que iba a ofrecer un sacrificio. Sin embargo, ese lugar de adoración iba a ser muy difícil. Creo que uno de los pasajes más fuertes de esta Biblia, de la palabra del Señor, eh, además de tener quizás el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, pero uno de los más difíciles es un padre venir y ofrecer a su propio hijo como un sacrificio. Y esto habla muchas veces de lo difícil que pudiera ser adorar a nuestro Dios cuando la situación no tiene salida. Sin embargo, Abraham se encontró en ese lugar, un lugar de adoración, subió a un monte, y nosotros debemos cuidar todos estos detalles, porque
Abraham subió a un monte, subió con aquello que Dios le había pedido sacrificar y yendo con la mentalidad de que sí, Dios es poderoso para hacer revivir o hacer levantar a mi hijo aún de las cenizas. Claro que sí, seguramente Abraham lo sabía, pero no sabía cómo Dios iba a obrar ese milagro o esa prueba de fe para la vida de Abraham. Porque nosotros leemos ahora el relato y hay tanta enseñanza de este relato muy, muy preciosa, pero vayámonos al detalle y ubiquémonos en ese lugar e imaginémonos levantar piedras, preparar la leña, preparar el fuego y saber que quien va a estar ahí era el hijo que Dios mismo le había prometido. Entonces, ¿será que Dios se contradice en lo que promete, en la forma en que lo promete y en cómo Dios cumple su promesa? De ninguna manera. Simplemente que el punto en la vida de Abraham era venir y probar su fe. Ahora bien, este lugar difícil, Moria, este monte, iba a ser un lugar donde Dios también se iba a glorificar. Y es que Dios se glorifica en aquellos corazones que de verdad lo dejan todo por Él, lo dan todo por Él, sin importar las consecuencias, sin importar el resultado, sin importar la respuesta, sin importar la resolución de Dios, sin importar qué va a pasar después. Ya no importa, es que cuando un corazón ya ha sido construido por Dios, ya cuando un corazón ya tiene la fe necesaria, lo único que importa en ese corazón es hacer la voluntad de Dios. Ya no existe nada más, ya no existe nada de lo de alrededor, nada ni nadie. Imagínese el amor que Abraham pudo haberle tenido a Isaac. Porque en el versículo 12 lo dice Dios. Dios está consciente que Abraham ama a Isaac. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Es decir, Dios sabía lo que le estaba pidiendo a Abraham. Y Abraham sabía también lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, Dios habla con claridad y Dios está consciente y sabe todos los detalles de aquello que nosotros amamos. Pero ¿cuántas veces Dios nos va a pedir que hagamos algo por Él? Porque Dios iba a probar no solo la fe de Abraham, iba a probar el amor que le tenía a Isaac y el amor que le tenía a Dios. Entonces, que este año que estamos iniciando sea un año en el cual nosotros podamos decirle a nuestro Dios, Padre, tú sabes que te amo, así como se lo dijo Pedro, ¿verdad? Pero quiero amarte más, quiero amarte de verdad, quiero amarte no solo con conocimiento, porque he tenido también la revelación de ti, de tu persona en mi vida. Y quiero ser más allá, quiero ser ese hijo, esa hija que tú quieres que yo sea. No para ti en el sentido de que tú lo necesites, tú no necesitas nada. Y en palabras más frías, Dios no necesita nuestro amor. Sin embargo, es necesario que le amemos, es necesario que le busquemos, es necesario que nosotros nos acerquemos y decirle a Dios, Padre, ya no quiero vivir un, un emocionalismo, no quiero vivir de una esperanza humana, no quiero vivir tampoco
de una paciencia que no me lleva a ningún lugar, sino todo lo contrario. Quiero vivir de esa paciencia conforme a tu palabra, de esperar pacientemente, de esperar en paz, de esperar porque sé que en ti todo se cumple. Esperar porque sé que en ti todo es una realidad. Esperar en ti sabiendo de que aunque pase el tiempo, tú vas a cumplir tu palabra, tus promesas. Y saber de que aunque quizás hay errores, hay vestigios seguramente de algún pecado, de alguna equivocación en mi vida, o, o de no haber hecho tu voluntad en el tiempo que correspondía, pero sé que tú te puedes encargar de eso y que puedo hacer a un lado eso que representa a Agar e Ismael, sabiendo que tú te vas a encargar de eso y vas a tener cuidado y que ahora me puedo enfocar en el Isaac, en lo que está en medio del pacto entre tú y yo. Entonces, que nosotros este año como pueblo podamos aprender, podamos tomar fuerzas y que aquello que creemos que no va a suceder, que ya pasó mucho tiempo, que nos fortalezcamos en el Señor. Mire, por eso Pablo decía que él había aprendido a estar contento en cualquiera que fuera su situación, ya sea en, en, en prosperidad, ya sea en escasez, en enfermedad o en salud. Él había aprendido a contentarse, un corazón que siempre pasaba alentado por la presencia del Señor. Porque si nosotros aprendemos de la vida de Pablo, podemos ver de que él, su enfoque, toda su vida, desde que tuvo ese encuentro real con Dios, fue Dios mismo. Por eso es que Pablo pudo soportar, por eso es que Pablo pudo superar, por eso es que Pablo tenía una fe de la cual nosotros aprendemos y que él pudo hacer a un lado todo, los mejores y los mayores logros humanos, los hizo a un lado y los vio de menos con tal de conseguir el favor de Dios, de hacer su voluntad y de seguirle con fidelidad. Así que, eh, hermano, que el Señor les bendiga y quédese con esto. Usted, ¿qué le responderá a Dios? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo va usted a accionar? Y si usted toma las mejores decisiones para el Señor se va a sonreír con usted y va a venir a su auxilio. Y quizás usted ya dé por perdido muchas cosas, quizás usted, su Isaac, ya ha pensado, bueno, Dios me ha pedido esto y, y debo hacerlo. Pero en el caso de Abraham, Abraham estaba entregando algo muy preciado. Abraham no estaba entregando un pecado, no estaba entregando una situación que no estuviera dentro de la voluntad de Dios. Estaba entregando al hijo al que Dios le había prometido. Pero espere en el Señor y cuando Él se encuentre con usted y le hable y le pregunte y o le diga o le dé una instrucción, que usted y yo tengamos la capacidad en el Espíritu de poderle decir al Señor, Padre, heme aquí. Y decirle primero, escudriñame, límpiame, lávame más y más, porque necesito de ti. Dame fuerzas porque necesito creerte más. Y dame también la paciencia para esperar, porque sé que tú vas a estar conmigo. Como estuviste el año pasado, como estuviste el año anterior, también sé que vas a estar en este nuevo tiempo para mi vida. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor. Bendito Padre,
queremos bendecirte, queremos agradecerte y queremos darte a ti toda la gloria y el honor, porque sabemos, Padre, que acabamos de terminar un año en el cual tú estuviste con nosotros, Señor. Nos enseñaste mucho, mucho pueblo tuyo, muchos hijos tuyos, Señor, crecieron espiritualmente. Muchos a través de la prueba, muchos a través de la paciencia, muchos a través del trato, por lo que haya sido, pero, Señor, a muchos nos llevaste al desierto donde nos hablaste, Señor, porque solo ahí te podíamos escuchar y pudimos escuchar tu voz y pudimos entender lo que tú querías que hiciéramos, Señor. Pero, Padre, en esta tarde, Señor, también queremos suplicarte, Padre, que tu presencia venga también con nosotros en este nuevo periodo que se inicia, Señor. Padre, que aprendamos a hacer tu voluntad, que aprendamos a decirte con conocimiento, Señor, heme aquí. Padre, que podamos también acercarnos a ti y decirte, Señor, quiero darte un sacrificio que te agrade, no como lo hacen aquellos que no tienen conocimiento, Señor, de ti, sino hacerlo con conocimiento y también, Señor, con un corazón sincero, porque sé, Señor, que tú tendrás el control de todo, porque sé, Señor, que tu respuesta, que tu tiempo, Señor, para mi vida se está acercando, Señor. Padre, y no desaprovechar, Señor, esta bendición de que tu presencia siempre nos acompaña, de que tu presencia, Señor, es la que nos dará fuerzas. Tu presencia, Padre, es la que nos dará regocijo y gozo, Señor. Padre, qué preciosa es tu palabra, porque en ella podemos encontrar el consejo, la respuesta, Señor, aún aquellas cosas que mi mente finita no entiende o no razona acerca de la solución. Padre, yo sé que tu palabra es poderosa, Señor, y se puede cumplir, Padre. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor, y tu consejo. Bendícenos, Señor, Padre, y que este año podamos caminar, Señor, agarrados de tu mano. Señor, que podamos caminar abrazados de ti, Señor. Padre, y que podamos contemplar ese camino, Señor, que es, Padre, transitar por esa senda de justicia, Señor, esa senda que a ti te agrada, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.